lo que vamos a estar estudiando en todo esto es ese libro Sí, y como es parte el de libro. ese libro. Y Ujú. si hay algunas cosas que adicional que quieran adaptar, pues ahí lo damos muy bien. Ya estamos en transmisión en vivo por YouTube. Pues aquí estamos iniciando el estudio de Daniel 12 con la hermana Esther Morán y también con los esposos Abreu. Así que yo espero que podamos ser edificados en esta oportunidad y le damos paso a ustedes. Así que Dios les bendiga. Amén. Dios os bendiga, hermanos. De verdad que es un placer grande poder estar de este lado compartiendo la maravillosa lectura de este interesante libro. De inmediato entonces procedemos a comenzar a leer el capítulo 1, que se titula ¿Cuáles son los principios de interpretación profética? Entonces, ¿qué es el fin, pasado o futuro? Leemos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. Evento de los últimos días, página 15. Prima, vamos a ir comentando, así que a usted le toca comentar esta parte. Sí, esto es una carta que la hermana Juan le escribió al anciano Daniel W. Precoz. Y esta carta ella se la hizo a raíz de que había una controversia con relación al cumplimiento de Daniel, con relación a que si se había cumplido. Y la hermana muy sabiamente, como nosotros vemos, inspirada por el Espíritu Santo, dice que deberíamos estudiar, que deberíamos estudiar a Daniel 12 porque hay una advertencia que todos deberíamos saber antes del tiempo del fin. Pero antes de eso, realmente en la carta ella dice que muchos pensamos, que creemos que sabemos lo que creemos y que tenemos una condición deplorable espiritualmente. Y es cuando ella dice, ella prácticamente nos da un diagnóstico, está mal. Y después nos da a nosotros cuál es el remedio. El remedio es, una vez que estudiemos a Daniel 12, entenderemos qué carácter debemos desarrollar antes de que llegue el tiempo del fin. Y ella dice que muchos pastores dicen, mi Señor es el tal del venir, porque piensan que saben lo que creen, pero ellos no saben que están en una condición retrocesiva con relación a continuando yendo hacia atrás en vez de crecer espiritualmente. Entonces la carta se refiere a esa situación que estaba pasando. Ok, sí, también es bueno añadir otro asunto, y es que es interesante cómo ella, la cita data de 1903. Ella enfoca el tiempo del fin hacia el futuro, pero notemos bien que para la mayoría de los intérpretes se entiende que la primera sección del tiempo del fin, la primera etapa, comenzó con 1798 y avanza hasta 1844, cuando se esperaba que Cristo viniera en esa fecha. Al Cristo no venir en esa fecha, ahora noten cómo ahora la hermana White, inspirada por el Espíritu Santo, lejos de mencionar el tiempo del fin en cuanto al pasado, ella cifra el tiempo del fin hacia la última generación. Es una advertencia que tenemos que entender antes del tiempo del fin, refiriéndose al cierre de los eventos finales. Exacto. Entonces, el segundo párrafo dice, la afirmación precedente, que fue escrita en 1903, no se refiere al pasado. Dirige la atención a la advertencia que necesitaremos, tiempo futuro, comprender antes del tiempo del fin. Esta afirmación ubica a Daniel 12 en el postrer tiempo del fin, es decir, o final del tiempo del fin. Para ser específico, un postrer tiempo final es el que pertenece a la última generación que vivirá en la tierra cuando Jesús venga. Entonces,
7 veces aparecen en Daniel 12 las preguntas y respuestas referidas al postrer tiempo del fin. Versículo 4. Hasta el tiempo del fin. Versículo 6. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Versículo 7. Todas estas cosas serán cumplidas. Versículo 8. ¿Qué será el fin de estas cosas? Versículo 9. Hasta el tiempo del fin. Versículo 11. Desde el tiempo habrá días en forma implícita para el fin. Versículo 13. Y te levantarás para recibir tu heredad. Muy bien. Prima, ¿tiene algo que comentar al respecto? No, que nosotros tenemos que enfatizar que la palabra de Dios, cuando hace una repetición, una tras otra, está queriendo profetizar esa idea en nuestras mentes. Y cuando nos está diciendo una y otra vez el tiempo del fin, está especificando un tiempo específico en el futuro que no quiere que se confunda. Porque nosotros no vemos en los otros libros de Daniel esa repetición con relación al tiempo de fin como la vemos en el capítulo 12. Exacto, prima. Eso estaba mirando que siempre Daniel en este libro está hablando del fin, del fin, del fin, del fin, del fin. Y exactamente es eso. Si me está hablando del fin, el tiempo del fin, en los días del fin, en el fin, en esa énfasis, si hubiera sido en los tiempos apostólicos y Cristo viene, ese era el fin. Si hubiese sido en 1844, ese era el fin. Si hubiese sido en 1888, ese era el fin, pero estamos en el 2023. Ella no está hablando para quién, para la última generación, y entendemos por la palabra de Dios que nosotros somos la última generación. Bien. Por lo tanto, ya sea desde el énfasis contextual de Daniel 12 o desde el comentario inspirado, es una advertencia que nosotros necesitaremos tiempo futuro. Esto pone en evidencia que esta profecía es de aplicación para el tiempo final, a los últimos eventos del cierre del tiempo del fin o el último tiempo del fin. Prima, tiene ahí usted, Daniel, dice el siguiente párrafo, Daniel 12, ¿te lo tiene? ¿Lo puede leer? Daniel 12 no es una repetición de los capítulos anteriores como sus 3 líneas de tiempo. La profecía de Daniel 12 debe ser ubicada en el futuro, exactamente en el postrer tiempo del fin. Esta aplicación del último capítulo es la perspectiva de los historicistas sobre el cumplimiento de la profecía. ¿Puede seguir? La perspectiva profética de los historicistas no se considera solamente que la profecía es como una historia escrita por adelantado, sino que también es una cobertura de los eventos del pasado, del presente y del futuro. Por ejemplo, la imagen de Daniel 2 está identificada como el historicista como abarcando los imperios pasados, pero también es atribuirle a nuestro propio día que como abarca que transcurren en el tiempo de los dedos de los pies e incluye el futuro, con la llegada del reinado que comienza con la piedra. Debido a este continuum, los historicistas ligan el pasado y el presente y también ven el futuro. Esto significa considerarlo futurista. Esto no significa considerarlo futurista. Y solo me gustaría comentar con relación a lo que hemos escrito. Historicista, la historia nunca para. La historia continúa. La historia es como un reloj. El reloj no para, el reloj continúa su transcurso y es por eso que podemos ver que el Daniel 12 nos lleva a nosotros en esa línea. Nosotros vamos a ver que si nos fijamos, hay una secuencia que nos van a llegar hasta la última consumación, que es la venida de Cristo. No se para. Nosotros no podemos decir que un pedazo se cumplió en el pasado y después nos dejó en el limbo. Entonces tenemos que mantener esto pendiente. Claro. Eso está clarísimo. Es como el agua que fluye por toda la tierra. Se manifiesta en la lluvia,
corre por los arroyos, de los arroyos al río, del río desemboca al mar y del mar vuelve a su círculo. Esa forma continua del agua rodear por toda la tierra, ese círculo continuo, se asemeja también naturalmente al asunto de cómo la historia continúa fluyendo de una manera tal que es como dice el mismo rey Salomón: no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que es, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que ha sido también es será. lo mismo que será. Exactamente. Entonces, en el párrafo que sigue dice lo siguiente: en el comienzo del movimiento adventista, los historicistas no anunciaron la llegada de Cristo por casi 2 siglos. Sus ojos buscaban el pasado reciente para una interpretación de Daniel 12. Estos grandes hombres fueron prisioneros de la historia y no podían comprender los eventos del tiempo del fin, descritos en Daniel 12, porque estaban reservados para la última generación. Gloria a Dios. Entonces, es algo claro y obvio que tenemos el choque con la posición que sabemos que tiene nuestro pueblo con respecto a ese punto de que ya nosotros recorrimos la historia y se acabó. No se acabó, se hubiese acabado si Cristo hubiese venido en 1844. La estatua todavía no ha sido desmenuzada. Y por lo tanto, si la estatua no ha sido desmenuzada, es porque la historia como sigue, su transcurso y los dedos de los pies o los pies abajo están en acción. Entonces, ellos se le ha dado profecía de quién es que la va a destruir. La venida de Cristo. Para ellos era algo que el Señor se lo ocultaba porque tenía que ser revelado a quién, a nosotros como última generación. Cada generación que se preparaba para la venida de Cristo, Dios se les recorría el velo, y eso es lo que vemos que Dios ha hecho con nosotros para como última generación. Claro, eso también me gustaría añadir que la historia no ha sido completamente comprendida, sino que está tomando cada día, la luz va aumentando con relación a los eventos finales, pero entender que ya el asunto está plenamente comprendido, de que entendemos los detalles de todo esto. Realmente Dios, a la medida que transcurre el tiempo hacia donde nos dirigimos, Él va aumentando luz tras luz para que nuestra mente pueda ser cada día más iluminada con las cosas que deben de suceder pronto. Y antes de que usted siga adelante, bien rapidito, primos, tenemos que saber que el Señor ha puesto una regla que Él no la puede violar. Y la regla se encuentra en Amós 3:7. Él dice: ciertamente Jehová no hará nada sin que lo revele a su siervo los profetas. Si nosotros entendemos que Daniel 12 fue cumplido en un pasado, entonces nosotros necesitamos buscar un libro en la Biblia que nos diga a nosotros qué va a suceder con relación a ese tiempo de fin. Y cuando nosotros vemos que la profeta del Señor nos dice a nosotros que es una advertencia que tenemos que saber antes del tiempo del fin, una advertencia siempre se deja saber que hay un peligro que viene y qué medida tú tienes que tomar para asegurarte de que tú no seas afectado en ese peligro que va a enfrentar. Amén. De ningún otro libro la profeta del Señor ha escrito que hay una advertencia, solamente de Daniel 12. Entonces, solamente quería tomar esa aclaración. Oh, sí, no, prima, tú para irlo comentando al paso, para irlo digiriendo, párrafo por párrafo, ¿verdad? Porque esa es la dinámica. Si algún hermano tiene alguna inquietud, un aporte también, pues para eso estamos aquí. Y si tenemos que dedicar nada más tiempo en algo para que todo vaya quedando claro, para ese es el objetivo de este estudio. Claro que sí. Quizás una de las más conspicuas lecciones de todos los testimonios proféticos a través de los años es el reconocimiento actual de cada evento o época principal en el perfil del contorno profético al tiempo de su cumplimiento completo. Claro. Siempre que un evento o época principal de la profecía llega, existen estudiantes reverentes cuyas mentes son conducidas por el Espíritu de Dios a un estudio especial
y al reconocimiento del tiempo, del cumplimiento. Esto es siempre contemporáneo con el acontecimiento. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Claro. Gloria a Dios. La última generación no debiera esperar hombres que vivan cerca de 2 siglos antes del fin para tener completamente interpretada la profecía. Esto no es el punto de vista de los pioneros, como lo revela la siguiente cita. Y la más importante señal de la profecía, creyeron que aún sería presenciada justamente antes de la crisis final del mundo. Es una antorcha luminosa en las manos de la fe, la que iluminará a los hombres en la marcha final hacia el reino de Dios. Amén. Qué lindo esta parte de aquí, porque nos está diciendo claramente que cuando nosotros estamos a punto de la crisis, a punto de la venida, el Espíritu Santo se encarga de revelarnos lo que viene ahí. Y como se estaba diciendo ahorita, prima, claramente Daniel 12 es el único libro que nosotros tenemos ahora mismo profético que nos tiene que deslumbrar y descorrer el velo con lo que tenemos frente a nosotros, porque es el que se aproxima justamente a escuchar la voz de Dios. Claro. Y a mí me gustaría enfatizar algo que ahora mismo el Señor me está impresionando con lo siguiente. Recuérdese que una profecía tiene 2 complementos. Tienes detalle de lo que va a pasar del evento, pero también tiene lo que se llama el factor del tiempo. Nosotros lo que vemos es que en Apocalipsis 13 solamente me dice los eventos. En Daniel 12 me lidia con el tiempo. Entonces nosotros vemos cómo esos 2 libros son casados juntos y forman la perfecta relación, se complementan uno con el otro. Sin Daniel 12 usted no puede entender Apocalipsis 13, porque usted diría, Señor, ¿cuánto tiempo será que vamos a ser perseguidos? ¿Cuánto tiempo va a reinar el papado antes de que tú lo consumas con el resplandor de tu boca? Solamente lo puedo entender si me voy a Daniel 12, pero cuando me voy a Daniel 12, sin Apocalipsis no tengo una idea realmente de todo lo que está pasando. Entonces vemos cómo el Señor en su infinita misericordia no quiere que yo me quede en un libro, sino que quiere que yo vaya de atrás para adelante. De atrás para adelante, como profetiza el mismo Daniel 12, que muchos irán de atrás para adelante y la ciencia y el conocimiento se va a ampliar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así Gloria es. a Dios. Entonces tenemos acá. Hoy los expositores proféticos analizan Daniel 12 con un estudio en profundidad de la palabra, por la observación de los eventos que conforman actualmente la historia y por la guía del espíritu de profecía. Ellos tienen su mirada dirigida al cumplimiento futuro de Daniel 12 y entienden que es una advertencia que todos nosotros necesitamos comprender antes del tiempo del fin. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios para el pueblo de esa generación. Gloria a Dios. Me gustaría hacer un énfasis en lo que acaba de leer el primo. Todos deberíamos comprender. El Señor, el cielo no es para haraganes. Toma un esfuerzo, todos deberíamos comprender. Eso no quiere decir que usted no va a ser salvo. Sí, pero sí, cuando el Señor dice que tenemos que buscar, velar, escudriñar, el Espíritu Santo nos va a guiar para que todos comprendamos esa verdad, si estamos disponibles a buscar. Pero si tomamos la posición haragana y decimos, ya los pioneros la resolvieron, la calcularon, nosotros lo único que nos toca esperar que los eventos se den, nos va a tomar desapercibido. Claro. Sí. También es importante enfatizar en ese mismo sentido que fíjense que en el versículo 10 de Daniel 12 dice claramente que los entendidos, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Es una parte importante el entender en todo esto, muy vital, que los entendidos son
o sea, el asunto del entendido, el entendido es ese estado de ser un entendido, es un resultado de una vida que ha sido purificada, emblanquecida, ennoblecida por el proceso de la intercesión de Cristo en el santuario. El santuario está siendo purificado, pero mi mente y mi corazón deben de estar purificados y emblanquecidos por la sangre del Cordero. El resultado de la manera como el Espíritu Santo obra en mi vida, porque si bien es cierto que Cristo purifica el santuario en el celestial, también el Espíritu Santo, mediante la intercesión de Cristo, por ella purifica mi vida y me hace un entendido con relación al tema de la salvación final en cuanto a la última generación se refiere, que es en la que estamos viviendo. Entonces, y si no le importa que yo nada más que haga una intercesión con relación a lo que usted está diciendo, cuando nosotros vemos el contexto de la cita comienza con qué carácter deberíamos desarrollar para pasar el examen del tiempo final. Eso es lo que dice la cita. La cita dice, el pueblo de Dios necesita estudiar qué carácter debe formar para pasar el examen final y la prueba de los últimos días. Muchos están viviendo en debilidad espiritual y reincidencia. No saben lo que creen. Leemos y estudiamos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos debemos entender antes del tiempo del fin. Porque hago el énfasis, lo único que nosotros nos llevamos al cielo es el carácter, pero un carácter que es el puro reflejo del carácter de Cristo, que solo puede ser purificado con nosotros confesando nuestros pecados y Cristo sacándolo del santuario y cubriéndonos con su justicia. Amén. Es el único proceso. Y si yo no creo que ese proceso está a punto de terminar, no voy a ver ninguna urgencia para abandonar el pecado. Entonces no va a haber esa necesidad de saber que victoria sobre el pecado es algo que necesitamos, la urgencia mayor de todo. No es la comida, no es el vestido, es la victoria sobre el pecado que el Señor quiere lograr en nosotros, porque al final es lo que me va a dar ese carácter perfecto para poder estar delante de pie en el examen final, que es la ley dominical. Amén. También hay otro asunto, y es que el entendido, ese resultado, no es algo que se alcanza simplemente porque yo escudriño mucho y porque leo más que muchos otros, sino, si bien que es importante el investigar, el profundizar, esta obra de entender es una obra que alcanza a Cristo en nuestra vida por la obra del Espíritu Santo. No es algo de lo cual yo me vaya a enorgullecer y a ponerme por encima de los demás, sino que yo entender las señales de los tiempos es una obra del Espíritu Santo en mi vida mediante la obra de Cristo en el santuario celestial. Primo, y recuérdese que, recuérdese que en Proverbio dice, el temor de Jehová es la sabiduría y apartarse del mal es el entendimiento. Entonces, el entendimiento no es lo que yo tenga en la cabeza, el entendimiento es mi acción que deja saber que yo comprendo qué es la voluntad de Dios en mi vida. Y la voluntad de Dios en toda nuestra vida es victoria sobre el pecado para que seamos reconciliados a Él de nuevo. Claro. Entonces, sí, yo quiero... hay una pregunta. Sí, soy yo que estoy levantando la mano a los hermanos, que este es un estudio que estamos dando, pero si quieren hacer una pregunta en medio, ¿verdad? Del estudio, pueden levantar sus manos ahí, o si no pueden, si le da dificultad para levantar la mano, pueden hacer una interrupción esperando que alguien haga silencio. Pero acuérdense que queremos aprender todos en realidad. Claro, Yo sé que el Señor va a ayudarme a entender el libro de Daniel 12. Amén, amén. Quiero decirle a ustedes también que muchas personas acusan a los que están estudiando el libro de Daniel 12, lo que creemos que el libro de Daniel 12 se refiere a los eventos finales, al tiempo final, catalogan al individuo como futurista. Por uno decir que Daniel 12 es literal. Entonces, ¿qué ustedes nos pueden decir en cuanto a ese comentario que regularmente se da para hablar acerca de Daniel 12? Porque yo estaba leyendo una cita que quiero compartir con ustedes. Miren lo que dice aquí.
hablando de la profecía pasada y futura, Wall creía inminente la venida del Señor. Según su interpretación de los periodos proféticos, la gran consumación debía verificarse en fecha no muy diferente a la señalada por Miller, a lo que se fundaban en el pasaje del día y la hora nadie sabe, para afirmar que nadie podía saber nada respecto a la proximidad del advenimiento. Wall le contestaba: dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás. No nos dio señales de los tiempos para que conociéramos siquiera la proximidad de su venida, como se reconoce la cercanía del estío por la higuera cuando brotan sus hojas, según Mateo 24:32. No conoceremos jamás ese tiempo, cuando él mismo nos exhortó no solo a leer la profecía de Daniel, sino también a comprenderla. Y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serán selladas hasta el tiempo del fin, lo que era el caso en su tiempo. Y que muchos correrán de aquí para allá, expresión hebraica que significa, menos que significa esa expresión hebraica, observar y pensar en el tiempo. Y la ciencia respecto a ese tiempo será aumentada, según Daniel 12:4. Además, nuestro Señor nos dice que la proximidad del tiempo no será conocida, sino que nadie sabe con exactitud el día ni la hora. Dice que se sabrá bastante por las señales de los tiempos para inducirnos a que nos preparemos para su venida, así como Noé preparó el arca. Esto está escrito en el libro El conflicto de los siglos, acerca de Ward, un hombre que fue un predicador, tuvo muchos inconvenientes en el pasado, tuvo muchas dificultades, pero Dios, al igual que Miller le enseñó que en el libro de Daniel se iban a cifrar todas las cosas que faltaban. Y nosotros debemos de estar claros que de no entender esta parte, vamos a tener mucho inconveniente para comprender las cosas que están descritas entonces en Apocalipsis de Daniel, como comentaban la hermana Esther y también los esposos Abreu. Ese era mi comentario. Si alguien quiere decir algo, levantar su mano, pues lo puede hacer. Sí, antes de que, perdón, antes de que vuelvan con alguna pregunta, solamente me gustaría responder su pregunta, hermano. ¿Qué le decimos a las personas que nos llaman futuristas? Exacto, Gracias. sí, también. Bueno, Quise compartir esa cita para luego sí, entonces claro. usted nos respondiera. Usted tiene que saber que todo profeta es futurista. Todo profeta está diciendo lo que va a venir en el futuro. El profeta nunca al Señor le da la visión para que se cumpla hoy. Siempre le da la visión. Dijo Jesús: esta cosa os digo para cuando sucedáis, creáis. Entonces está hablando, mi profeta van a ser futuristas. Guillermo Miller fue futurista porque decía que Cristo venía en el 1844. Entonces nosotros vemos que nosotros no nos podemos estar tan concernientes a los nombres que nos vayan a poner, sino a lo que está revelado en Cristo, sí, dice Jehová, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que esto es para el tiempo del fin. Nosotros estamos profetizando lo que el Señor está diciendo, que es para un tiempo futuro, bien cercano a nosotros. No era para el tiempo de Guillermo Mire, es para nuestro tiempo. Nosotros somos los que estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Y cómo podemos estar tan seguros? Porque nosotros sabemos que estamos a punto de que se expiren los 6,000 años. Y cuando se expiran los 6,000 años, nosotros sabemos que estamos a punto de entrar a esa semana milenaria que el Señor ha preparado, como nos ha dicho desde un principio. Entonces, con relación a lo que se vaya a decir sobre nosotros, hermano, si nosotros tenemos un así dice Jehová, la profecía que el Señor nos mandó a nosotros dice que es para un tiempo del fin, por eso estamos diciendo es para el tiempo del fin. Y yo no diría somos futuristas, yo diría somos casi lo que estamos cumpliendo esta profecía hoy, porque Daniel 12 está a punto de comenzar a cumplirse en nuestros días. No, nosotros no estamos hablando de 20 años, de 30 años. Eso yo le llamaría futurista. Nosotros estamos hablando de algo que está inminentemente que hace al pasar.
cuando pase esa ley dominical en el Congreso de los Estados Unidos, nosotros veremos esas 3 líneas de tiempo comenzar a rodar y no se van a parar hasta que veamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos hacer, hermano? Orar para que el Señor tenga misericordia de esos hermanos. Con relación a la cita que usted leyó cuando dice que el del día y la hora nadie lo sabe, la palabra nadie lo sabe es ifir. Y la palabra quiere decir, nadie está permitido a dar a conocer. No es tanto que no lo iba a saber, sino que no estaba permitido a dar a conocer. Estaba hablando con relación a Cristo, el Padre y los ángeles, porque dice, no, ni siquiera el Hijo sabe el día y la hora. La palabra es ifir, que quiere decir no permitido a dar a conocer. Solo el Padre dice y declara el día y la hora. Eso no le pertenece a nadie, solo al Padre declarar ese día y la hora. Y Jesús, como nosotros sabemos, no hace nada fuera de la voluntad del Padre. Entonces solamente quería traer esos puntos ahí porque yo sé que muchos de nuestros hermanos que resisten que uno diga estamos viviendo a la víspera de la venida de Cristo, siempre nos dicen el dile ahora nadie lo sabe porque es una forma de resistir. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios es clara y los entendidos entenderán. Era lo que yo quería aclarar. Hermano Polanco, por favor. Hermana Iris, sí. Por favor. Dígame que de la lectura que usted tuvo, decía cuál es el significado correcto de muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Verdad que sí? Por favor, dígame otra vez. Léamelo otra vez. Ok. Dice la parte aquí, déjame ver dónde fue que la encontré. Ok. Aquí no definen en realidad. La ciencia se aumentará, pero lo que se repite la expresión hebraica, la expresión muchos correrán de aquí para allá. La expresión hebraica significa observar y pensar en el tiempo. Esto es lo que significa esa expresión. Muchos correrán de aquí para allá. En la expresión hebraica significa observar, oigan bien, observar y pensar en qué. En el El tiempo. Ahora, yo sé lo que significa la expresión y la ciencia se aumentará. En el mismo libro de Conflicto de los Siglos, ahí dice que cuando habla de que la ciencia se aumentará, se refiere a que el ser humano va a investigar, va a analizar, no todos, sino los entendidos, van a tratar de buscar la profecía para entenderla, pero son muy pocos. El saber de la ciencia no se refiere tanto a la ciencia como los hombres quieren llamar, que el hombre dice que fue a la luna, que el internet está avanzando. Dios es el creador de la tecnología y de todo, pero se refiere especialmente a la investigación del ser humano. Conocimiento del tiempo del fin. Exactamente, sí. Entiendo eso. Sí. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Sí. Y si alguien tiene otra pregunta, los expositores están aquí. O algún comentario también es permitido. Si no, entonces ustedes seguirán hacia adelante. Quiero también comentar algo. En el buen sentido de la palabra, como decía la prima hace un momento, futurista se pudiera entender en el buen sentido de la palabra como aquellos que esperan que se cumplan los acontecimientos escatológicos que no se han cumplido. Llámese, esperamos la venida de Cristo, sabemos que caerán las plagas, viene el momento final del sellamiento, inclusive tenemos cerca una ley dominical de es algo que no se ha cumplido todavía, se va a cumplir y así sucesivamente. Pero la verdad es también que en el sentido, la palabra futurista, en el sentido como lo ven los teólogos o intérpretes, los estudiosos de la profecía, ellos definen, es una definición que se atribuye a alguien que coloca las profecías que se han cumplido en el pasado, la colocan que no se han cumplido, que se van a cumplir en el futuro. Entonces, es algo que es bueno clasificar cuando la prima habla de que somos futuristas, en ese buen sentido de la palabra, que esperamos que se cumplan los eventos que aún no se han cumplido. Y unos que se han cumplido en el pasado, que se tienen que volver a repetir, esperamos también que eso va a suceder.
pero no al término de nosotros atribuir que profecías que una vez se cumplieron en el futuro, en el pasado, y que, por ejemplo, la profecía de los 1335 días, si uno la busca en el capítulo del conflicto de los siglos, una profecía significativa, ahí usted encuentra clasificada las líneas de tiempo que pertenecen a los 2300 tardes y mañanas. Pero ahí no aparece ni los 1335 días de Daniel 12, ni tampoco los 1290 días de Daniel 12:11. No aparecen allí. ¿Por qué no aparecen? Porque realmente no tuvieron un cumplimiento en el pasado, sino que estas van a tener un cumplimiento en el futuro, en el tiempo del fin, o sea, en el cierre del mismo. Era lo que quería opinar. Primo, y yo creo que eso es muy crucial que usted haya especificado con relación a ese punto de futurismo. Cuando habla, la connotación negativa que se le da al futurismo, le voy a dar específicamente una profecía futurista. Por ejemplo, nuestros hermanos evangélicos creen que los 7 años de la misión de Cristo aquí en la tierra, lo cual él fue cortado a los 3 años y medio, sí, eso se cumplirá en un futuro con el falso Cristo. En ese sentido es que se quiere atribuir esa connotación de futurismo. Y como mencionaba Eliezer, ninguna de las líneas de tiempo que se encuentran en Daniel 12, nosotros encontramos la profeta del Señor diciendo que se cumplieron en el conflicto de los siglos, ni en ninguno de los libros de ella. en ninguno. Claro, nosotros vemos que los pioneros, cuando estaban esperando la venida de Cristo en el 1843, habían calculado que todas las líneas de tiempo que se encontraban en la Biblia, especialmente en el Daniel 12, tenían que ser puestas ahí porque ellos necesitaban explicar que todo se había cumplido, y como todo se tenía que cumplir, especialmente la porción que dice bienaventurado el que espera y llega, porque sabemos que el llegar es ver la venida de nuestro Señor Salvador. Entonces, cuando esa consumación sucede, ellos sabían que era la cúspide de toda la situación. Por eso ya incluyeron esa línea de tiempo. Pero una vez que Cristo no viene, nosotros sabemos que ellos tenían el lugar incorrecto y el evento incorrecto, porque Cristo no venía aquí. Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo, y la tierra no era el lugar santo, no era el lugar santísimo. Entonces vemos que esas líneas que ellos pusieron ahí ya no podían buscar dónde ponerla, porque ellos sabían que eso solamente se podía cumplir al final de la consumación de todos los eventos de esta historia. Era lo que quería comentar. Ok. Dice aquí, para terminar, no nos faltan 2 párrafos, capítulo 1, para entrar al subtítulo capítulo 2, ¿verdad? Las viejas verdades son tan esenciales. La nueva verdad no es independiente de las viejas, sino un desarrollo de ellas. Solamente cuando las viejas verdades son comprendidas, nosotros podemos comprender las nuevas. ¿Por qué entendemos que Daniel 12 es el capítulo para la última generación? Bueno, porque en las viejas verdades, Daniel 8, Daniel 7, Daniel 2, vemos allí cómo viene el rastreo de la historia, y nosotros Daniel 12 simplemente seguimos ese rastreo de la historia que nos lleva hasta la misma consumación de la venida de Cristo. Esto es algo que lo viejo nos dio el patrón para nosotros seguir caminando, seguir rastreando y finalmente llegar allí. Allá hubieron 1260 años, aquí vienen 2260 días. Lo que allá me lo dio en años, aquí me lo da en día. Y de esa manera es que la profecía podemos irla rastreando, y cuando comienza, cuando entra en evento, eso entra en evento a partir del evento de ley dominical, ley climática o domingo verde, domingo de la familia, como lo declaran los Estados Unidos. Entonces ahí comienza el conteo de nosotros, que viene siendo la profecía más larga, 1335 días, las otras 2 quedan dentro de ella. Y de esa manera nosotros podemos ver que lo mismo que fue, lo mismo que será.
Nada viene nuevo, sino que nosotros llevamos un rastreo, como dice aquí, el método de interpretación. Entonces, dice el próximo párrafo, es la última generación del tiempo del fin, la que tendrá un panorama amplio de toda la historia pasada detrás de ella, y frente a la cual el pergamino será desenrollado en su totalidad. Si la última generación no tiene un nuevo desarrollo de la verdad, queda solamente con lo que fue comprendido hace 2 siglos. No podrá reconocer la salvación final, ni comprender la crisis final. La profecía es dada para proveer esperanza y gozo a aquellos que estén vivos en el tiempo en el que se cumpla. Muy bien, entonces ya ahí vamos a entrar después en la próxima semana. Si alguien tiene algún comentario, prima, si usted tiene que comentar, porque ya después de los comentarios vamos a orar. Así es que ya tenemos el primer capítulo. Si alguien puede decir que si entendió algo, si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, para eso estamos acá. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Es un adagio, hable ahora, en esta oportunidad, o calle para siempre ahora, porque queremos saber si entendieron parte de los comentarios o si tienen alguna duda, alguna pregunta, un comentario, pues esta sala está abierta, señores, porque necesitamos todo aprender. Amén. Sí, buenas noches. Yo quiero comentar algo. ¿Me escuchan? Sí, Ajá. sí, claro. Ajá, sí. Dios me bendiga a todos, hermanos. Yo quiero comentar de que he escuchado mucha prédica que nos llaman que nosotros los adventistas somos futuristas porque creemos en las profecías que se han de cumplir y ya entramos al fin, entramos al tiempo del fin. El Señor le dijo a Daniel, esas cosas son para el tiempo del fin y es lo que estamos leyendo, es lo que estamos escuchando ahora, que los hermanos están leyendo y entonces falta todas las profecías para desenlazarse, la profecía de Daniel, el derramamiento del Espíritu Santo, el hombre de pecado que es cuando implemente su falsa ley y así son cosas que se espera en el tiempo del fin ahora, que sí, ya es pronto, porque así vemos la profecía, como decía Ramón, cuando nosotros veamos ya la parábola de la higuera, ahí está, entonces ya nosotros vemos, y por eso yo he escuchado mucho que nosotros los adventistas nos llamamos futuristas, no como otros que piensan que ya eso ya no se cumplió y así sucesivamente. Eso yo quería comentar. Entonces quería saber si si es una postura bien, ¿verdad? Ok, la entendimos, hermana. Nuestra posición es, nosotros somos historicistas. Un historicista sí. abarca pasado, presente, futuro. Nosotros entendemos que el pasado venimos desde la cabeza de Babilonia y está en la estatua y estamos en Lodero. El futurista pone que todo eso está para un futuro, que nada de eso ha existido. Nosotros, los historicistas, tomamos que todo viene en secuencia y finalmente llega hasta la venida de la venida de Cristo. Con respecto a los eventos que vienen en el futuro, nosotros somos historicistas porque estamos caminando una historia de pasado. Ahora en el presente estamos en lluvia temprana, preparándonos, ¿verdad? Con chubascos de lluvia temprana para prepararnos para el sello. El sello no ha llegado, viene en un futuro, pero yo con la historia me estoy preparando. La historia lo que hace es que nos va desenrollando el rollo de los eventos futuros. Somos historicistas porque un historicista le está plasmando a usted de dónde usted vino, dónde usted está y hacia dónde va. Un futurista solamente se encarga de decirle que usted no vino de ninguna parte y lo que usted está viviendo viene por un futuro, viene para un futuro, pero ese futuro nunca llega porque lo que hace es que le elimina y le quita lo que usted necesita saber. Mientras que el historicista abarca el pasado, el presente y tiene la mira siempre hacia el futuro. Historia. Hoy somos el pueblo. Estamos ahorita que vamos a entrar en zarandeo, chubasco, lluvia temprana, sellamiento.
En pocas palabras, Daniel 12, estamos esperando que Miguel se levante, que venga la resurrección de los muertos, la resurrección especial. Estamos esperando que los justos resplandezcan, última generación, pero estamos esperando también que viene un último periodo profético de días, que ya no vamos a tener años como lo tuvieron los pasados. Los eventos que vivieron el pasado lo vamos a tener nosotros, pero en días. Historia, recopilando de allá lo que pasó allá y lo mismo que nos va a acontecer aquí, pero un poquito, estamos esperando un poquito para ver su cumplimiento. Es decir, Perdón, hermano, yo creo que hay que enfatizar, somos historicistas, pero a nosotros eso nos va a poner una label que se va a decir que somos futuristas porque creemos que los eventos de Daniel 12 se van a cumplir en un pasado. No que nos definamos como futuristas porque somos historicistas, como le explica la prima, sino que cualquiera que cree que Daniel 12 aún no se ha cumplido se nos llama futurista. Entonces, cuando se le ponga ese nombre, no tema, porque usted sabe que no es que usted está diciendo que toda la profecía se va a cumplir en un futuro. Estamos hablando, somos historicistas porque como acaba de explicar ella, estamos rastreando de dónde vinimos, dónde estamos y dónde vamos. Pero una de las tácticas del enemigo es que le gusta ponerle un label, una etiqueta. Una etiqueta. Y cuando le pone la etiqueta, la persona tiembla y al temblar lo quiere mover de su posición. Y eso es lo que no podemos dejar, que una etiqueta nos mueva a nosotros de un así dice Jehová. Entonces, aunque usted sabe que es historicista, ellos le van a decir, no, usted es futurista. Como lo han dicho con todo lo que creen que los eventos que tenemos al frente de nosotros van a ocurrir. Somos historicistas porque podemos rastrear cómo el Señor ha dirigido su pueblo y cómo ha profetizado todos los eventos que nos llevan hasta la consumación del día precioso que es el día del Señor. Pero se nos van a llamar futuristas. No tengan miedo, no deje que ese nombre le mueva a usted de su fundación. Era lo que quería especificar, porque yo sé que es la posición que aunque usted diga, no, no soy historicista, bueno, si era historicista, entonces eso se cumplió, Daniel se cumplió en el pasado. Es como le quieren forzar ese punto de vista. Sí. Hubo un pastor que estuvimos hablando en estos días, y porque yo le hablé de la profecía de Daniel 12, me dice él que yo tengo una inclinación futurista porque muchas veces las personas con calificativo, como a Jesús también le dijeron calificativo, que era hijo de fornicación, no se sabía el origen de su nacimiento, le dijeron samaritano, de todo. Pero esa es una manera que utiliza Satanás para que nosotros nos dejemos llevar de la presión social de los demás y nos dejemos llevar de lo que muchas veces otros pensadores piensan. Y nos dicen así, por ejemplo, hay personas que le dicen disidente, extremista, también son calificativos que utilizan para desviarnos de la misión que Dios nos ha dado. Ahora, mi hermana, ya una pregunta que le quiero hacer es, a entender el libro de Daniel, Eliezer y Francisco y yo estamos hablando esta mañana, ¿qué va a pasar con algunos que ahora están menospreciando el libro de Daniel 12 en su etapa como lo dice la inspiración? Cuando vengan esos cumplimientos, ¿qué tú crees que harán esas personas? No sé si pueden responderla Esther o estuvimos tocando esa parte esta mañana, breve. Uno de los requerimientos de nosotros recibir el Espíritu Santo, hermano Polanco, y a todos los hermanos que estamos aquí, es que tenemos que entender que si no somos humildes para reconocer que hemos malinterpretado o hemos entendido o hemos sido educados incorrectamente sobre lo que la palabra de Dios dice, y ahora cuando el Señor trae nueva luz, el orgullo no nos deja aceptar la verdad, ya nosotros comenzamos a resistir el Espíritu Santo. Y recuérdese que es el Espíritu Santo que nos lleva a nosotros a toda la verdad. Y si yo resisto, la luz solamente puede alumbrarme
cuanto yo le permita. El peligro de rechazar la verdad cuando la verdad viene y está tan clara es que yo por orgullo voy a seguir resistiendo, y cuando ocurran todos esos eventos, no solo lo voy a negar o puedo ponerlo a un lado, sino que al mismo tiempo, como el Espíritu Santo no va a estar ahí para defenderme y ser el que dirige mi mente, eventualmente yo me voy a convertir en uno de esos perseguidores de aquellos que han sido bautizados por el Espíritu Santo para ser sellados. Entonces lo que vemos es que hay un peligro en el rechazar. Si yo le digo a usted, ahora mismo acabamos de leer que es una advertencia que todos deberíamos entender. Cuando se le da una advertencia a uno es para que uno no corra el peligro de ser afectado en el evento que viene, en la tragedia que viene. Yo le puedo decir, hermano Polanco, que el libro de Daniel es tan delicado, porque si yo no sé o si no quiero aceptar, yo puedo aceptar el falso Cristo. Recuérdese que dice la palabra de Dios en el conflicto de los siglos, que cuando Satanás haga su aparición, él la va a hacer como respuesta de las oraciones de la iglesia. Si yo no entiendo cuánto tiempo tiene que pasar desde el momento que pase la ley dominical hasta que yo escuche la voz de Dios, adivine qué, yo voy a aceptar el falso Cristo. Entonces nosotros corremos un peligro, hermano, que va más allá de simplemente no querer aceptar a Daniel 12. Corre mi vida en peligro. Aparte de eso, ya dice que necesitamos entenderlo para saber qué carácter yo debo desarrollar. Entonces, va más profundo que simplemente querer mantener mi posición. Yo tengo que saber, Señor, qué carácter tú necesitas que yo desarrolle, cuáles son los pasos, qué debo hacer, por qué. Porque hay una crisis que está enfrente mía, y si yo no quiero aceptar todas las advertencias que se me den para prepararme para ese evento, lamentablemente yo voy a ser afectada de una forma u otra. Solamente Dios sabe la intensidad, pero solo sé que si hay una advertencia no es para que usted la lea y siga para adelante, sino para que tome la precaución de prepararse y de no ser afectado de lo que puede venir. Es decir, que es mejor que uno diga, déjame no ponerme al mensaje, déjame ser humilde y estar tranquilo y no ponerme a atacar, porque eso puede acarrear mucho peligro a mi vida espiritual. Puedo pasar mi tiempo de vivir esa situación. Perdón, hermano, que lo interrumpa. Recuérdese que Cristo le dijo a los que rechazaron y se resistieron, dijeron, porque no supiste el tiempo de tu visitación. El tiempo de nuestra visitación se nos va a expirar, y si resistimos, Dios no puede hacer más nada que dejarnos en la misma condición que dejó a los ciegos israelitas. Yo quería decir algo, hermanos. Yo quería decir, y es que el Señor nos dejó en su palabra dicho que debemos de escudriñar para cuando vengan los ataques, ¿verdad? Nosotros podamos responder con un así está escrito. Y es difícil cuando vengan estos desarrollos que han de venir, si nosotros no hemos estado estudiando la palabra de Dios, nadie podría estar firme, porque sería fácilmente engañado. Por eso el Señor nos dice que debemos de escudriñar su palabra. Y no sé si ustedes también tienen o saben de una cita del Elena G. de White en cuanto que debemos escudriñar para la palabra de Dios para no ser engañados. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta para poder entender la palabra de Dios y no ser engañado cuando vengan todo este desarrollo que ha de venir el enemigo con media verdades envueltas y así sucesivamente. Tenemos que leer la palabra de Dios, escudriñarla, para responder como Jesús respondía siempre, con un así está escrito. Amén. Amén. Recuérdese, hermana Ángela, que uno de los capítulos antes de la crisis final que nosotros encontramos en el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos es la escritura nuestra salvaguardia. Amén. Es solamente a través de que nosotros estemos estudiando la escritura, la palabra de Dios, que vamos a poder ser sobreguardados de lo que viene.
Ninguno de nosotros tiene poder para resistir a menos que el Señor no cubra con su Santo Espíritu y la Escritura sea un así dice Jehová, como usted acaba de mencionar. Amén. Sí. Muchas Me gracias. gustaría opinar. Estamos justamente en el cierre prácticamente. Que el pueblo de Dios siempre ha tenido problemas con entender las señales de los tiempos o el día de su visitación. El problema del pueblo de Dios nunca está prácticamente con lo que ha pasado, sino con lo que está pasando y lo que está por enfrentar. Si ustedes notan, el pueblo judío se le dio claramente en la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, versículo del 24 al 27, se le especificó en esas semanas cortadas para el pueblo de Dios el tiempo de la visitación de parte de la llegada del Mesías hacia ellos. Sin embargo, a pesar de que el tiempo se le dio a ellos, ahí aparecen 3 líneas de tiempo importantes con relación a este tiempo para el pueblo judío. Y noten ustedes que para el tiempo del fin justamente se nos da 3 líneas de tiempos finales como el pueblo judío o el Israel espiritual. Para el Israel antiguo, 3 líneas de tiempo. Para nosotros, el Israel espiritual, 3 líneas de tiempo. El pueblo judío no entendió el día de su visitación. A los suyos vino el Mesías y los suyos no le recibieron. Entendieron que él era el poseído por Belcebú. Le condenaron y le crucificaron y en lugar de él eligieron a Barrabás. Entonces, todo esto fue como consecuencia de ellos no entender el tiempo de su visitación. Dice Jeremías 8:7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y la trilla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio, o sea, no conoce, según la palabra hebrea, no conoce la vindicación, no conoce el tiempo señalado de Jehová. Ahora en Lucas capítulo 19:44 dice, dijo el mismo Jesús, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pero dice en Primera Tesalonicenses 5, 4 y 5, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Estos textos que hemos citado acá nos arrojan realmente luz con relación a lo que Dios desea hacer con nosotros a través de Daniel 12. Él no quiere que andemos a tientas en un tiempo indefinido. Él quiere que entendamos realmente que Él ha señalado un tiempo para que nosotros podamos dejar que Él nos transforme y haga la transformación urgente y necesaria en nuestras vidas, entendiendo la urgencia del tiempo que estamos viviendo para que aquel día no nos sorprenda como ladrón, refiriéndose al tiempo de gracia en primera fase. Era lo que quería mencionar. Bueno, pues ya hemos llegado a la parte final, ¿verdad? Del estudio. Nos pasamos ahí con algunos minutitos porque queremos finalizar por lo menos a las 9:30. Queremos informar a los hermanos que el que esté interesado en el estudio que estamos dando de Daniel 12, yo se lo puedo enviar para que vayan analizando, pero lo estamos repasando poco a poco aquí para ir entendiendo bien. Amén. Ya estudiamos hoy la introducción. Ya para el lunes que viene, con la ayuda del Señor, vamos a estar reunidos desde las 8:30 de la noche hasta las 9:30. Vamos a ver cuál es el enfoque literal de Daniel 12. Lo que estén interesados en el estudio, yo se lo puedo mandar individualmente para que lo tengan archivado ahí el estudio en su celular. Está bien. Claro que sí. Vamos a pedir a la prima que nos dirija en oración. Sí. Claro.
Querido Padre, te damos la gloria y la honra, Señor, no te merecemos, porque tú eres grande y misericordioso y hasta aquí nos ha traído. Señor, te damos la gracia porque ¿quién somos para que tú hayas tomado en cuenta de por lo menos permitirnos ni siquiera tener el deseo de estudiar los eventos que están a punto de cumplirse? Señor, pedimos tu Santo Espíritu para que tú nos capacite y podamos preparar la vasija para ser lleno completamente de ti, Señor, y poder enfrentar esos eventos que vienen, pero no solamente eso, Señor, poder representarte a ti verdaderamente. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a despojarnos del yo y danos un corazón humilde porque solo tú nos lo puedes dar. No podemos crearlo nosotros mismos. Señor, pedimos que este estudio que hemos comenzado ser comienzo de una preparación como grupo, que nosotros deseemos, Señor, ser como de esas vírgenes que estaban atentas y tenían sus lámparas listas, Señor. Ayúdanos que no se pase el tiempo de nuestra visitación y que con nuestras acciones, digamos, nuestro Señor se tarde en venir. Tú vienes pronto. Permite que nosotros ayudemos a que tú vengas más pronto porque nos preparemos, Señor. Amén. Derrama tu Santo Espíritu y dan una noche de reposo, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Este programa quedó grabado en YouTube también, así que a los que quieran compartirlo con otros, también estamos dispuestos a enviárselo. Así que espero que Dios les bendiga, pasen buenas noches y nos comunicaremos, Dios mediante, el lunes que viene a las 8:30 de la noche. Que Dios les bendiga.